Hola, ¿qué tal? Les habla Víctor Ramos. Vamos a continuar con este proceso de aprendizaje sobre el motor de base de datos de MySQL Server. Y continuando con este proceso de la sentencia select, ahora vamos a revisar lo que sería el agrupamiento de datos. ¿Cómo se define a través de esta sentencia select? Voy a brindarle una breve sintaxis que lo tengo aquí a la mano. ¿Ya? Se define bajo esta forma. Nosotros definimos con select, indicamos las columnas de datos o los campos de información, la referencia hacia la tabla, una condición si es que nosotros vamos a definir una condición, y aquí se aplica el tema de agrupamiento por las columnas que nosotros indiquemos en la parte de acá, en el tema de las columnas que se van a visualizar. Ok, vamos a ir a un caso práctico para comprender de una mejor manera cómo funciona todo ello. Lo primero que voy a hacer es hacer una consulta estándar, ya, vamos aquí, from, sobre la tabla de artículos. ¿Ya? Es lo primero que vamos a hacer. Vamos a ejecutarlo y tenemos la información de 4 registros y vamos a observar un detalle dentro de todo esto. Voy a capturar la pantalla aquí para poder mostrarle el detalle que vamos a trabajar. Voy a aplicar un poquito de zoom. Entonces, el tema de agrupamiento siempre nosotros lo vamos a utilizar cuando nosotros tengamos alguna información donde haya un tema de relación con otros registros, ¿ya? O compartan un contenido muy similar. En ese caso es donde nosotros podríamos aplicar un tema de agrupamiento, como en el caso que tenemos aquí, ¿ya? Aquí en este punto y en este punto de acá, ¿ya? Si tú observas, tenemos, bueno, 2 artículos donde su código de categoría es el número 2 y 2 artículos más donde su código de categoría es 1. Entonces, por ese tipo de contenido podríamos tener un escenario de relación de datos. Vamos a ir a darle un poco más de funcionalidad a esto. En el asterisco vamos a ser precisos con la información que queremos mostrar. En este caso necesito que se muestre el código del artículo. Vamos a tabular esto. También voy a necesitar que se muestre la descripción, ¿ya? La descripción del artículo y el código de categoría. Solo esas 3 columnas. Ejecutamos nuevamente y ahora tenemos esa información. Y aquí justo está lo que les comentaba a ustedes, que tenemos registros donde tienen datos similares, en este caso, sobre el campo o la columna código de categoría. Entonces, el tema del group by nos permite hacer un agrupamiento. Ya, vamos a suponer que tengamos más información. Que el quinto registro, imaginémonos que sea también un código de categoría 2. Vamos a abrir un nuevo query y vamos a insertar una información, ya, a la tabla de categorías, contemplando la información que se tiene ahí. Vamos a definir un insert, ya me estaba faltando ese proceso, un insert into tb artículos, y vamos a definir, necesito información para insertarle una descripción, ya, de artículo, coma, vamos a tabular aquí, voy a insertarle una marca de artículo, el código de unidad de medida, el código de la categoría y bueno, en estado también. Ok, vamos a brindar values. Esto es para repetir. Ahorita simplemente voy a cargar una información determinada. Observemos qué información tenemos hasta el momento. A ver, tenemos escritorio, silla, ladrillos, cementos. Vamos a brindar aquí otra información poniendo, por ejemplo, escritorio moderno, coma, la marca, le voy a poner, ¿qué marca le puedo definir? O una marca estándar, algo por ese estilo, ¿ya? Sin marca, así lo voy a decir, sin marca. El tema de la unidad de medida lo voy a trabajar como 1. El código de la categoría lo voy a trabajar con 2, ¿ya? Y en el campo estado 1. Punto y coma.
Vamos a reducir un poquito para que tú puedas ver la codificación con respecto a la inserción. Ejecutamos, ya se insertó la información. Si consulto nuevamente todo esto, ahora sí nos va a mostrar 5 registros. Vamos a reducir esto un poco. Y acá está. Aquí tenemos los 5 registros. ¿Ya? Vemos que el último registro tiene un código de categoría 2, entonces prácticamente tendríamos un elemento, 2 elementos, 3 elementos o 3 registros que tienen un mismo código de categoría y 2 registros donde tienen un código de categoría diferente. Ok, vamos a aplicar el tema de agrupamiento. ¿Ya? Grow, bit. El tema del agrupamiento es recomendable que nosotros, muy al margen de la definición y el orden de las columnas que estamos indicando aquí, tomemos el criterio de cómo nosotros queremos hacer el tema de agrupamiento. Por ejemplo, si yo he considerado que el agrupamiento lo voy a hacer por la columna de categoría, entonces es lo primero que debo indicar, código de categoría. Luego, en un segundo nivel, ¿ya? O de prioridad, digamos así, el siguiente tema de agrupamiento tiene que ser por el campo código, ¿ya? Lo vamos a definir así. Luego le voy a decir que el siguiente agrupamiento que lo puede hacer por el tema de descripción. Y sí, eso sería todo. Utilizamos el punto y coma. Vamos a reducir esto un poco para que se pueda ver con mayor claridad la codificación. Ahora, es importante que cuando nosotros realicemos el agrupamiento se hace por escala de niveles de prioridad. Ahora, si aquí mencionamos 3 campos o 3 columnas, esa misma cantidad de mención de las columnas o los campos tiene que indicarse en el tema de agrupamiento. Ahora, los niveles de prioridad con el tema de agrupamiento ya depende de cómo tú lo quieras considerar. En este caso, para el tema práctico, yo quiero que se agrupe por el tema de categorías, ¿ya? Para saber, en base a cada categoría, saber cuántos registros o cuáles son los registros que coinciden con la categoría tal, ¿ya? Lo vamos a ejecutar para poder ver el resultado y vamos a observar que de una u otra manera sí se está considerando el tema de agrupamiento, pero se mantienen distanciados. ¿Y qué es lo que puede estar sucediendo? Primero, voy a quitar estos dos de aquí y probemos nuevamente y veamos la diferencia entre uno y otro. Aquí lo que ha hecho prácticamente cuando yo solo defino el agrupamiento por un solo campo o una sola columna, va y toma un elemento de cada categoría que tengamos dentro de esa tabla de artículos. Entonces, toma un elemento al azar que genera la diferencia entre uno y otro y nos los muestra como resultado, indicándonos aquí que dentro de toda la lista de registros de la tabla de artículos existen solo 2 códigos de categorías que están siendo utilizados y nos los muestra aquí. Bueno, pero nos les está mostrando con un tema de información no tan referente a lo que deseamos. Entonces, lo que yo deseo aquí básicamente es saber, cuántos registros o cuántos artículos existen por categoría. Prácticamente tendríamos que reformular la información que deseamos. Entonces, esto de aquí está bien, pero tendríamos que cambiar la figura de esta parte de acá, esta parte de aquí. ¿Ya? Tendríamos que cambiar esta fórmula. Y aquí donde dice el código del artículo, voy a indicarle que vamos a trabajar en este caso, con la función count, ¿ya? Para que realice el conteo de los artículos basado en el tema de agrupamiento de categoría. ¿Ya? Lo ejecutamos. Ahora que tenemos ese proceso de esa forma, me estaba olvidando de la coma aquí. ¿Ya? Y vamos a observar que ahora me está indicando aquí 2 y 3. Ahora, el tema del orden de la mención de las columnas está mal definida. Vamos a trabajarlo de la siguiente manera. Primero voy a mencionar el código de la categoría, ¿ya? Y luego aplico el count, ¿ya? Vamos a ordenar esto de aquí. Lo ejecutamos nuevamente. Ya, ok. Con respecto al código de categoría 1, tenemos 2 artículos
Y con respecto al código de categoría número 2, tenemos 3 artículos. En realidad no está la información muy clara con respecto a la mención de las etiquetas de las columnas. Vamos a trabajarlo, mejorarlo aún más este proceso. Ya hemos visto el tema de anidamiento de datos. Voy a utilizar A, donde voy a asignarle un alias y aplico un inner join sobre la tabla de categoría con respecto a artículos. Genero B, un alias B, donde el código de categoría que se tiene en la tabla de artículos es igual a código de la categoría que se tiene en la tabla de categorías. Ya con eso se genera el tema de relación. Es ahí donde ya puedo entrar en este detalle. Vamos a colocar, ya tenemos alias. Vamos a cambiar aquí, alias acá, un alias también aquí también un alias. Y ahora puedo utilizar aquí una segunda columna de la tabla descripción de categoría. Aquí la tabla de categoría utilizo la descripción y así puedo tener una mejor referencia. A ver, ejecutamos y ahora, ¿qué es lo que sucede? Dice que en el tema del código de construcción tenemos 2 registros y con respecto a la categoría de oficinas tenemos 3. ¿Ya? Mejoremos un poco más este detalle. Aquí se está generando un proceso de conteo y podemos reformular un tema de etiqueta para quitarle esta forma. Aplicamos as y entre comillas vamos a indicar, perdón, entre comillas no, de manera directa vamos a definirle que es total artículos. Ya lo puedo definir así, artículos. Si lo ejecutamos, vamos a observar que cambió la etiqueta y con eso ya nos da una mejor claridad del proceso de agrupamiento. Aquí nos indica que con respecto a la categoría de construcción tenemos 2 artículos, ¿ya? Y con respecto a la categoría de oficinas tenemos 3 registros. Es más, podríamos quitar el código de categoría de aquí y que quede más transparente con el tema de la descripción. Lo quitamos, lo ejecutamos nuevamente, ahora sí. Con respecto a la descripción de categoría tenemos 2 y con respecto a oficina tenemos 3. Podríamos todavía mejorar aún más este detalle. Aplicando aquí as y aquí vamos a colocar categorías, ¿ya? Categorías. ¿Ya? Podemos cambiar la etiqueta, ejecutamos y ahí. Categorías. Con respecto a la categoría de construcción tenemos 2 artículos y con respecto a oficina tenemos 3 artículos. ¿Ya? Tenemos la información. Si nosotros hacemos la consulta a la tabla de artículos, punto y coma, ejecutamos aquí y es verdad porque la información que tenemos aquí en el registro 1 y 2 tiene el código de categoría 2 y en la parte 5 también tiene. Aquí tenemos 3 que están relacionados y solo 2 con respecto al código de categoría 1. Esa es la información que nos está mostrando. Es una de las formas sencillas como nosotros podemos agrupar datos y a través de acompañamiento de algunas funciones podemos obtener un resultado con este tema de agrupamiento. ¿Ya? Vamos a dejar hasta aquí este proceso. En realidad existen diferentes funcionalidades que podríamos aplicar a través de este tema de agrupamiento, pero eso lo vamos a ver más adelante cuando trabajemos ya con procedimientos almacenados, ¿ya? Porque existen diferentes funciones que podríamos implementar a través de este proceso. Nos vemos en el siguiente video. Hasta pronto. Para mayor información y si quieres ponerte en contacto conmigo, te dejo mi WhatsApp y Messenger de Facebook y suscríbete a mi canal para que puedas estar enterado de todos los videos que voy subiendo hasta el momento. Hasta pronto.